Dog Hunter TV presenta Cápsulas, entrevistas, vida salvaje, medio ambiente, secciones y más. Este programa es presentado por Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Hills, dando a tu mejor amigo la mejor vida. Amigos de Dog Hunter TV, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Que tengan muy buena noche. Espero que le estén pasando muy bien, ya casi por terminar la semana. Y el día de hoy, de nueva cuenta, y es un honor que esté con nosotros, Fidel León, nuestro director general. Fidel, gracias por regresar con nosotros a este espacio. Ya tenía mucho tiempo que no podíamos platicar. Gracias por este ya espacio. Ya tenía rato, ¿eh? Sí. Las actividades de repente nos pegan, sí, pero ya estamos aquí. Fue allá en Mérida, en el hospital, cuando hablábamos de la rentabilidad que tienen las empresas veterinarias, que fue un tema que causó por ahí mucho movimiento en redes. Y hoy tenemos también otro tema bastante delicado. Un tema que también, nos han solicitado platicar acerca de él, y qué mejor que tú, que es este tema en donde se da a conocer de una osita, es un oso negro, si mal no recuerdo, una osita negra que estaba en el zoológico de Nuevo León, allá en Monterrey, y que se encontraba en muy malas condiciones y que ha sido trasladada por los especialistas y se encuentra en recuperación. Entonces, nos han preguntado cuál es la opinión de los médicos veterinarios, de el cuidado que se debe de tener de estos animales en estos centros. En este caso creo que era un zoológico. Ahora ya se llaman centros algo, pero no dejan de ser zoológicos. Donde debería de haber un monitoreo constante, frecuente, un cuidado de estos animalitos para que estén mejor y no llegar a estas condiciones, porque este es un caso que ha salido recientemente, pero ha habido infinidad. ¿Cuál sería la opinión al respecto de este tema y de la salud de esta osa? Tengo entendido en cuanto a la salud de la osita que la trasladaron de Monterrey, si no me equivoco, a un centro de rehabilitación en Puebla, y hasta los últimos reportes que tengo estoy entendido, ha ido evolucionando de muy buena manera, ¿no? En cuanto al zoológico, sí tengo entendido que debido a reclamos de algunos visitantes que tomaron fotos, las subieron, hicieron estos reclamos por maltrato, por falta de atención. El zoológico de Monterrey, el Parque La Fundidora, sufrió una clausura. Sin embargo, tengo entendido que ya está abierto al público otra vez. Sí, había sido temporal. Me parece sí fue temporal. Un cierre temporal. Para revisar es que ahí vienen una serie de factores que yo creo que es importante que entendamos, ¿no? Porque primero debemos de entender que estos centros no tienen recursos asignados por parte de, vamos a decir, la parte federal, la parte de gubernamental, ¿no? En cuanto a su manejo, ¿no? Aunque en el caso de este parque, este parque está administrado por un patronato, por una asociación que está, tengo entendido, organizada o dividida en 3 grupos. Una parte que le corresponde al gobierno federal, otra parte al gobierno estatal y otra parte al municipio de Monterrey. Okay. Entonces, al final, sí forman parte del gobierno, ¿no? Pero de alguna manera son entidades que generan hasta cierto punto sus propios recursos, o deberían, ¿no?, de generar sus propios recursos. Entonces, es esa parte. Tenemos otro tipo de zoológicos o de UMAS o de PIN, que son predios de manejo de la vida silvestre, donde no necesariamente tienen ingresos por la venta del servicio, por ejemplo, que tú vayas que te cobren por ir a verlos,
Al final, que tú vayas a verlos implica una inversión en infraestructura para que puedan estar seguros, cómodos y realmente te sea a ti como turista agradable el ir a visitarlos, ¿no? Así que requiere una inversión y no necesariamente todos la tienen. Yo creo que muchos de estas organizaciones nacen de la buena intención de querer ayudar, ¿no? O sea, me gustan los monitos, entonces yo tengo cierta cantidad de recursos, tengo cierta cantidad de espacio o tengo cierta cantidad de tiempo, lo doy para poder cuidar. Y por el otro lado viene la autoridad, ¿no? La Semarnat, que es quien emite los permisos y los registros para este tipo de lugares, y la Profepa, que es la que se encarga de que se cumplan todos los requisitos en cuanto a su funcionalidad y operación, ¿no? Sí. Okay. Pues, por un lado, y te comento esto porque lo he visto, hay este tipo de personas, vamos a hablar no de un parque como Fundidora, que es muy grande, sino de algo más pequeño, alguien en un predio, una PYME, que tiene cierta cantidad de recursos para atender una o dos unidades o dos individuos de la especie que estemos manejando. Entonces llega la autoridad y te dice, oye, pues, necesito colocar un individuo más o dos individuos más. Como tú tienes permiso, entonces no te obligo, pero te pregunto, ¿puedes? Y obviamente pues hay cierto temor, porque tampoco es que la autoridad lo haga, Semarnat o la Profepa, no es como que te digan, si no lo recibes, te quito tu registro, ¿no? Claro. Que yo sepa, no lo hacen. Pero de alguna manera, pues somos mexicanos, entonces creemos que si no lo aceptó, pues pongo en riesgo mi registro. Okay. Entonces ahora resulta que tienes otro individuo adicional que no contemplabas y ahora vienen los problemas económicos. Porque la Semarnat, la Profepa, te lo dan, no es tuyo, está bajo tu resguardo, pero no te dan recursos para que le des de comer o para que lo atiendas o para que lo cuides, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí entramos en un dilema. Yo creo que parte fundamental pues es el poder determinar hasta dónde puedes y cuál es tu límite, ¿no? Y para que esto no suceda, porque al final no se cumplen los objetivos, que en este caso son resguardar a las especies, ¿no? Y en este caso de la osita, pues obviamente es una especie protegida, es una especie que está en peligro de extinción, así que el riesgo o el problema se vuelve mayor, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, primero, pues entender este proceso, ¿no? Cómo nacen, de dónde vienen y por qué en algunos casos puede ser que no tengan los recursos para darles la atención, ¿no? Ya después pues vienen otros temas, ¿no? Pero no sé si quieras que vayamos a una por lo cápsula. pronto, sí, vamos a una pausa, vamos a nuestra primera cápsula de esta noche, no sin antes recordarle que, bueno, se suscriba a nuestro canal, active la campanita, estamos como Dot Hunter TV en todas las redes sociales. Y bueno, vamos a esta cápsula y volvemos con más de este tema. Esta cápsula es presentada por Hills. Cápsula a mordidas. Por desgracia, las ovejas a menudo sufren de parásitos internos, así como de otras enfermedades. Los granjeros desparasitan las ovejas con frecuencia. También se debería vacunar a las ovejas una vez al año, contra comer en exceso, Clostridium y otras enfermedades. Las ovejas con necesidades especiales podrían requerir una vacunación más frecuente. Además, debemos comprobar regularmente el bienestar de nuestras ovejas. La diarrea es un síntoma común en una enfermedad ovina. Tener ojos o nariz llorosa, el aislamiento de la manada, no masticar, no beber agua, dormir todo el día y no ser capaz de levantarse son también algunas de las señales de que algo está mal. Los ganaderos también recortan los cascos de las ovejas con un cortador de gancho. Los ganaderos también recortan los cascos de las ovejas con un cortador de gancho para prevenir las infecciones o podredumbre del pie. Tenemos que revisar sus cascos cada 2 semanas, pero el recorte debe hacerse con menor frecuencia que con las cabras.
Las cabras necesitan que se les recorten los cascos normalmente cada 2 meses y las ovejas cada 3 o 4 meses, pero debemos ser más cautelosos en condiciones húmedas. Finalmente, muchos granjeros cortan el pelo de las ovejas al menos una vez al año, preferiblemente antes del calor del verano. Algunas razas específicas de ovejas necesitan de 2 a 3 cortes de pelo al año. Por lo que se refiere a la alimentación adecuada para las ovejas, hay que tomar en cuenta algo importante. Habitualmente esta clase de animales son criados para fines comerciales, de manera que lo mejor será ofrecerles para su nutrición cereales de la mejor calidad, ensilaje de maíz y enolaje adecuado. Más allá del método de cría de ovejas que se cultive, será indispensable brindarles a los animales forraje abundante y agua fresca. Ahora bien, el agua que se le proporciona a nuestras ovejas será diferente a sus características de acuerdo con varios factores: el sexo, fase de producción, peso, etc. De esto dependerá la temperatura del agua que se les ofrezca y otros detalles similares. Se trata de factores que cambiarán conforme crezcan los animales, y lo mismo deberá variar la dieta que se les proporcione. Algunas de las principales razas de oveja que se crían para comercializar su carne son, por ejemplo, la Suffolk, Hampshire, Texel, Dorset y Showdown, mientras que las principales razas que se crían para aprovechar su lana son la Lincoln, la Romney, Merino y Rambouillet, entre algunas más. Cápsula a mordidas. Esta cápsula fue presentada por Hills. Bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Gracias también por seguirnos. Si aún no lo hace, bueno, regístrese, suscríbase y active la campanita. Estamos hablando de este tema de la osita que fue retirada del zoológico de Nuevo León, ahí en Monterrey, por presentar pues problemas severos de salud, un descuido total. En el bloque pasado hablábamos de cómo es que pueden llegar estas especies, estos individuos a estos centros de manejo, y donde lamentablemente, bueno, la autoridad te los deja, pero no te asigna un recurso como tal para cuidarlos. Pero creo que también por otro lado está, bueno, tú aceptas o te los dejan ahí o tú los pides, es porque tienes ya proyectado o tienes tu esquema de cómo financiar esto. Y en muchos de estos lugares, me dirás si sí o si no, hay un veterinario encargado. Y no solamente hablamos de un veterinario, hablamos de la gente que los cuida, o sea, que se encarga de limpiar su lugar, de alimentarlos. Existe un administrador de este lugar. Entonces, si no hubiera un veterinario, sí hay otras 4, 5 o 10 personas que pueden estar viendo al animalito y que cómo no es posible que no vean la situación en la que este animalito se está deteriorando tanto, ¿no? Que es algo de lo que pude ver en redes sociales, que decía, bueno, ¿cómo es que esta gente permitió que se llegara hasta ese punto? O sea, alguien en algún momento tuvo que haber dicho algo, ¿no? Porque esta osita pues estaba en un grave estado de desnutrición, presentaba algunas úlceras por ahí. Sí, problemas de piel, sobre enormes problemas. ¿Qué crees que pasó aquí? Porque yo quiero suponer que un centro como este forzosamente debe de contar con un veterinario. Y si llega una autoridad federal que te está diciendo, a ver, bueno, cuídame este oso, que es una especie protegida o que requiere de un permiso para tenerlo, debe de cuidar que ese oso que está dejando ahí se encuentre en buenas condiciones, ¿no? Quiero suponer, sea Profepa, sea Semarnat, que te diga, bueno, aquí está, pero... O tú mismo, que llega un momento en que digas, ya no puedo tenerlo, o sea, no puedo alimentarlo, no puedo cuidarlo, pues rediríjanlo, ¿no? Quiero suponer, pues si estoy del lado de la gente, que nos encontramos indignados por esta situación, ¿no? Pero sí, desconozco realmente cuál ha sido el motivo por el cual se descuidó tanto este ejemplar. Pues definitivamente yo no pertenezco al zoológico,
y no conozco desde dentro, ¿no?, la situación. Así que sería difícil determinar pasó esto o pasó aquello. Lo que sí es cierto, yo creo que hay varias aristas, ¿no? Y a lo mejor ahorita vale la pena si ya tocamos que existen estas organizaciones o estos lugares que deben de contar con un registro que lo otorga la Semarnat y que debe ser supervisado por otro organismo, que en este caso es la Profepa, ¿no? ¿Sí? Y obviamente, digo, esto es como autoridades. Ahora, de forma interna, pues debe de haber una supervisión de el propietario, el administrador, el cuidador o la gente que esté dentro de eso, ¿no? Dependiendo de el tamaño de la instalación, ¿no? El tamaño de la organización, empresa o asociación que esté a cargo, ¿no? ¿Okay? Entonces, por un lado es ese. Ahora, hay algunos que pueden solicitar el permiso porque pues soy un lugar o me considero un lugar recreativo. O sea, yo tengo mis propias especies, como creo que es parte del parque. O sea, ellos son propietarios de una cantidad de especies que tienen la obligación, pues, porque están bajo su cuidado, son de su propiedad, el resguardo, la alimentación y los cuidados, ¿no? Y por otro lado tienen cierta cantidad de especies o de individuos que la autoridad les lleva. ¿Sí? De hecho, leía yo por ahí algunos, digo, esto todo lo leí en las noticias, donde decía que el encargado, el presidente del patronato del consejo, decía que esa clausura temporal había sido arbitraria, políticamente incorrecta, ¿no? Porque se había dejado llevar más por pues los avisos, las redes, la presión social, que por lo que realmente había sido, y que precisamente argumentaba eso, ¿no? O sea, no lo decía así, pero cuando menos yo así lo entendí, ¿no? Decía que cómo es que nos cierran cuando nosotros tenemos, no sé, 50, 60, 90 individuos tuyos que yo te estoy cuidando. Te estoy haciendo el favor de cuidarlos, y en lugar de que, así como yo te hago el favor de cuidarlos, pues tú me ayudes, esto no es recíproco, ¿no? Entonces vienes y me clausuras, o sea, estoy pensando seriamente en agarrar tus animalitos y regresártelos, claro, ¿no? Y esto pues es un problema, ¿sí? Esto es un problema porque al final, ¿a dónde van a parar esos individuos, claro, esos ejemplares, ¿no? Y bajo estos comentarios y esto que leí, yo creo que hay dos puntos que son importantes, ¿no? Uno, efectivamente, pues que no hay el recurso gubernamental para poder atender y cuidar esas especies. No los hay. Y los zoológicos que pertenecen al gobierno, pues la verdad es que están saturados. Y no hay forma y elemento como para cuidarlos. No hay recurso. Así que la autoridad pues se hace llegar de todas estas organizaciones que ya están, que en teoría tienen cierta cantidad de recursos, cierta cantidad de preparación, de instalación para poder atenderlos, ¿no? Y te los da no como propiedad, sino bajo resguardo. El día de mañana, vamos a suponer que pueda existir recursos, que puedan abrir un centro especial, pues los toman, los regresan y se los llevan, ¿no? ¿Okay? Entonces, se apoyan de esa situación. El hecho de que yo como autoridad me apoye en ti para cuidar de este ejemplar, porque yo no tengo el recurso para hacerlo, ni tengo las instalaciones adecuadas, eso no te exime a ti de cumplir con la ley, de cumplir con los requerimientos, con la normativa, con la ética en cuanto a la atención y cuidado. Y como bien dijiste, si no puedes, ¿sabes qué? No puedo. O sea, este animalito rebasa mi capacidad en instalaciones, rebasa mi capacidad en conocimiento, en preparación, rebasa mi capacidad económica para poder atenderlo. Perdón, lo siento, pero no puedo. ¿Sí? Porque al final, quien lo va a pagar, pues es el ejemplar. Que lo tenga, ¿no? Bueno, pues, sí, claro. Es el ejemplar. Quien lo va a pagar es el ejemplar. A lo mejor a ti te van a regañar, te van a poner una multa, te van a clausurar,
y como resultado de la clausura, pues me regresas a mis animalitos y luego yo busco a ver dónde los coloco en otro lado, ¿no? O políticamente tenemos que sentarnos a llegar a un acuerdo, pero eso no exime el hecho de que hayas cometido un error. Y puede ser un error voluntario porque tú decidiste no darle la atención, o también puede ser un error por omisión, ¿sí? Por descuido, por negligencia, ¿no? Donde pues, eres tan grande que tú organizas, administras y tus organismos de supervisión y de ejecución no funcionaron de manera correcta. Así que a lo mejor había una persona que tenía que darle de comer, pero no avisó que estaba enfermo, o la persona responsable, vamos a suponer que hay un médico veterinario, porque en estos centros no siempre existe un médico veterinario. Existen los cuidadores, pero no siempre existe un médico veterinario. No siempre está un médico veterinario a cargo, ¿no? ¿Sí? Y de hecho hay lugares donde inclusive no hay médicos veterinarios y solamente piden, no sé, estudiantes de medicina, pasantes de medicina veterinaria para hacer sus labores de servicio social, pero sin la supervisión adecuada y correcta. Entonces, bueno, se vuelve un relajo ahí. Bien, ¿cómo te explico que eso no funciona, no? Una pausa, vamos a otra de nuestras cápsulas a Mascotarreo y regresamos con más de este tema. No se vaya y, por supuesto, si aún no se suscribe, hágalo. Están apareciendo en nuestras redes sociales a lo largo de este espacio para que usted nos siga. Así que bueno, vamos a la cápsula y volvemos. Esta cápsula es presentada por Beautiful Stone. Cápsula Mascotarreo. Con una envergadura superior a los 3 metros con las alas extendidas, el cóndor andino es una de las aves voladoras más grandes de todo el planeta. Si bien no es cazadora, suele patrullar la cordillera de los Andes en busca de algún animal muerto o debilitado. Esta ave, que puede llegar a medir hasta 130 centímetros de altura y pesar hasta 15 kilos, vuela por los cielos de América del Sur en regiones montañosas y la cordillera de los Andes. El cóndor andino, al ser una especie en peligro de extinción, es protegido por el Estado chileno. En 2006, según un decreto del Ministerio de Agricultura, pasó a ser considerado como un monumento natural. Además del cóndor, se les considera monumento natural en Chile a los huemules, chinchillas y los picaflores de Arica y Juan Fernández. Que su apariencia no te engañe, ya que el cóndor andino es un romántico. Cada 2 años, durante los meses de agosto y septiembre, el macho realiza bailes nupciales para atraer a la hembra. La hembra, por lo general, anida en grietas o cuevas de acantilados depositando un huevo. Una vez nacida su cría, esta es cuidada tanto por el macho como por la hembra, hasta al menos los primeros 5 años de vida. El cóndor andino es una especie de ave monógama, ya que escoge una pareja y permanece con esta de por vida. Su tasa de reproducción es muy baja, pues pone un huevo cada 2 o 3 años. Una vez nace el polluelo, este permanece por más de 1 año con su padre antes de su primer vuelo. El cóndor andino puede recorrer más de 170 kilómetros durante 5 horas sin aletear. A lo largo de sus vuelos diarios, aletea solo el 1% del tiempo. Además, sus reservas de grasa les permiten sobrevivir largas semanas sin comida. Cápsula Mascotarreo. Esta cápsula fue presentada por Beautiful Stone. Ya estamos de regreso después de haber visto nuestra cápsula de Mascotarreo. Estamos hablando de esta osita que fue retirada de donde se encontraba allí en Monterrey y bueno, llevada para el cuidado en otra parte de la República y donde bueno, afortunadamente viene ya en franca mejoría, se ha podido hacer algo por ella. Pero bueno, estábamos analizando, Fidel, el que bueno, no siempre todos estos centros que tienen a los animales cuentan con un médico veterinario. A veces solamente hay quien se encarga de cuidarlos y de limpiarles su espacio y hasta ahí. Pero, sin embargo, sigue siendo una situación delicada el hecho de que
ese animalito haya tenido que salir de ahí por las condiciones tan lamentables en las que se encuentra, ¿no? Sin quererle echar la culpa pues ni a donde se encontraba, ¿no?, este zoológico, ni a las autoridades, tanto estatales, municipales, federales. Sí es algo preocupante que en estos lugares se den estas situaciones. Sí, pero fíjate que, como te decía, viene un poquito por esta, de dónde nace, ¿no? El cómo nace, ¿no? Es, te hago un favor, entonces como te hago un favor, pues tú tienes que hacerte de la vista gorda, y si te haces de la vista gorda, pues entonces ahora pues yo te regreso tu problema, ¿no? Y ya no tengo por qué, o me lavo las manos sobre los errores u omisiones que se cometen dentro de mi centro, ¿no? Ok, al final igual y en el parque, en Monterrey, en el Parque La Fundidora, en el zoológico, todo se hace muy bien, y este es un caso aislado. Es un caso aislado, es un caso que nunca se va a volver a repetir, y que fue un caso en particular muy, muy específico por error o errores que se fueron encadenando, ¿no? Vamos a suponer que igual así sea. Sin embargo, pues la cuestión es que pasó, ¿sí? La cuestión es que pasó, y esto nos debe de servir a estas unidades, a estos centros, para establecer los mecanismos de monitoreo, de monitoreo y de supervisión de estos individuos, de esos ejemplares, para que estos casos no vuelvan a suceder. Y como en todo proceso clínico, si hay algo que se está saliendo de tu control dentro de lo que la lógica médica y ética te indica, pues entonces remítelo o solicita ayuda, ¿no? Yo creo que en estos casos... ¿Algún tipo de supervisión en estos sitios? Es decir, hay PIMS, por ejemplo, Dog Hunter, la fundación, tiene un contacto directo con una PIMS que cuida unos monitos. ¿Has sabido tú que en algún momento llegue la Profepa a ver qué pasó con esos animalitos que les dejaron en cuidado a estos centros? O sea, sí llegan, sí hay, o sea, pero... voy a ver cómo está el animal que te dejé, ¿no? Claro, o sea, sí hay, pero también es complicado, ¿no? Porque, no sé, tú te pones a platicar con el oficial de la Profepa, que es el encargado, y resulta que tiene que hacer, no sé, 100 supervisiones en un mes, ¿no? Y además tiene que atender casos, y tiene que atender llamadas, y además se tiene que sentar en un escritorio a hacer reportes, a hacer actas, a dar seguimientos, a contestar. O sea, hay una parte administrativa y una parte operativa, ¿no? Sí, con lo cual, la fila de cuando le toque la supervisión, pues a lo mejor le toca en 6 meses. ¿Por qué? Pues porque no hay el personal. ¿Sí? No hay el personal, hace falta personal, ¿no? Y en esa parte pues tenemos que ser conscientes. Yo creo que tenemos que eficientar los procesos, cambiar las formas, digitalizar muchas cosas que hoy se hacen a mano, ¿sí? Establecer otros procedimientos de supervisión y control para poder llevar a cabo estos esquemas, ¿no? Hay muchas unidades zoológicos grandes o UMAS un poco de mayor tamaño, donde, te repito, no hay un médico veterinario a cargo. A lo mejor por tamaño no es indispensable que tengan un médico veterinario de cabecera, pero a lo mejor sí valdría la pena que la autoridad, o sea, la Semarnat, por ejemplo, dijera: Carlos, ¿tú quieres tener una PIN? Sí, ok. Entonces vas a firmarme esto, y contigo debe de firmar el médico que va a ser responsable contigo de estas. O sea, tú estás no obligando, pero estás responsabilizando de que tal médico va a trabajar contigo. Y no es porque lo vaya a hacer gratis. La verdad es que tendrás que llegar a un acuerdo con él, ¿no? Y tendrás que pagarle un salario, una iguala, no sé, el acuerdo que tú quieras, pero obviamente pues ya tienes ahí un responsable médico que tendrá que informar sobre los casos. A lo mejor ese médico llega contigo y te dice: oye, Carlos, pues hay que dar esta atención a este ejemplar,
tú dices, no tengo dinero, ahorita no, o no, déjalo así. Bueno, es tu decisión, pero yo voy a informar y reportar qué es lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que de esa manera a lo mejor pudiéramos solventar muchas situaciones, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar al final la autoridad qué cambios establece, ¿no? Y cómo lo va tomando. Lo que sí es un hecho es que si no tienes la capacidad para hacerlo, pues también levanta la mano y di, no puedo, ¿no? Más en corto, de repente te encuentras con rescatistas que te dicen, no sé, ese perrito que me trajiste te digo que necesita una cirugía. No, pues que si le hago la cirugía, no le doy de comer a los otros 50. Y entonces, ¿por qué tiene 50? Si no puedes atender a este. No, porque pobrecito. Sí, pero pobrecito, este necesita una cirugía, si no le va a ir mal. Entonces, tenemos que aprender a que también necesitamos decir no. Cerrar las puertas cuando ya no hay mayor necesidad, ¿no? Porque si no, entonces vas a tener un problema que ahora es tu responsabilidad. Claro. Y también, bueno, de pronto es válido pues hacer alianzas, ¿no? Sí, claro. Con una alianza con un médico veterinario que a lo mejor te dice, bueno, yo no te voy a cobrar la consulta por ir, verlo, valorarlo, o no te voy a cobrar la consulta por ponerle una dieta, ¿no? No te voy a cobrar el ponerle la dieta a tal ejemplar. Provéeme tú de los insumos, de los medicamentos, ¿no? Gente que pudiera pagarlo. Digo, manera hay. Aquí creo que lo preocupante y lo que estalló en redes es ¿por qué dejar que el animal llegara hasta esas condiciones? Y si no hubiera salido en redes, quién sabe qué hubiera pasado con él mismo. Como seguramente muchos así han pasado, ¿no? Claro, y digo, no se trata de culpar a nadie, pero sí tratar de evitar que esto pase y que todos los involucrados, pues cada quien tome su parte, ¿no? Y que diga, bueno, esto me corresponde a mí, esto a mí. A ver hasta dónde realmente habría que ver el acuerdo por el cual está ahí el animalito, cómo está, si es algo preocupante. Pero bueno, permítanos ir ahorita a nuestro patrocinio. Vamos a una cápsula de patrocinios. Vamos a agradecerle, por supuesto, a quienes hacen posible la realización de este espacio y volvemos. En Beautiful Stone tenemos las mejores joyas para ti. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Beautiful Stone y por WhatsApp al 999 11 8 24 55. Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Feeling healthy by leaps and bounds. Making a dinner that makes their whole day. And giving your best friend the best nutrients for their best life. Science did that. Pues muchas gracias a Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión, y también muchas gracias a Hills, dando a tu mejor amigo la mejor vida. Gracias a su patrocinio es posible la realización de este espacio. Y continuando con la charla de esta noche, bueno, aquí el asunto en el que mucha gente se pregunta cómo es que se llegó a permitir que esta OCESNA llegara hasta esa condición de degradación, ¿no?, de su salud. Si bien no pudiera este centro tener un médico veterinario, debería de ser así. Debería de tener alguien que esté viendo la salud de los animales. Eso yo creo que es un hecho, ¿no? Pues debería. En muchos, voy a decir una tontería, pero en todo el país, no sé, el reglamento de protección civil te dice que si eres un edificio, una instalación, una empresa de tantos a tantos empleados, pues tienes la obligación de tener un extintor. Si es de tantos a tantos, pues ya necesitas, además de tu extintor, necesitas un curso de manejo de incendios y además necesitas salidas de emergencia y además necesitas detectores de humo, ¿no? Y así va subiendo hasta que, pues en una empresa grande ya necesitas brigadas, ya necesitas equipo, necesitas centros, necesitas una capacitación más extensa para poder atender a la población.
Entonces, yo creo que estos centros deberían de manejar algo similar, ¿no? Eres un PIM, un predio en el patio de tu casa, donde tienes un ejemplar, pues tu obligación es esta y la manera en la que te vamos a supervisar es esta, ¿no? Okay, tienes 5, tienes 10, tienes 20, tienes 50, tienes 100, tienes 90. Entonces, el proceso debe ser completamente diferente y debería de sumarse la atención clínica, la atención médica veterinaria para la atención, la supervisión o la asesoría de quienes lo manejan, ¿no? Debería. Aquí también creo que sería válido que de pronto yo como centro que tengo esos animales pueda también hacer alianzas con un veterinario o con un colegio en donde existen los colegios o las asociaciones. Las asociaciones, los colegios. Acercarme a ellos y decir, oye, tengo esta necesidad. ¿Quién de ustedes, a través de esta asociación o a través de este colegio de médicos veterinarios, pudiera ayudarme a ir una vez al mes o una vez al trimestre a checar a mis animalitos, ¿no? Pues normalmente se deberían de establecer programas de atención, ¿no? Programas de atención preventivos. ¿Cuántas especies tienes? Y de acuerdo a estas especies, ¿qué necesitan? Vacunas, porque no todos son especialistas en cocodrilos, digo, en aves, reptiles o en aves. Vete a algo más común, aves, ¿no? Sí, ¿no? Requieren atención especial y hay de aves a aves, ¿sí? La medicación, la atención, no es lo mismo que atiendas un ave de 30 gramos a que atiendas otra de 6 kilos, ¿no? La atención es diferente. Pero sí, al final, pues yo creo que hay muchas formas de establecer alianzas, acercamientos, donde siempre exista un ganar-ganar, ¿no? Tanto para uno como para otro. Mucho se ha catalogado de repente que los veterinarios tienen que trabajar gratis o hacer las cosas casi por devoción, ¿no? Y la realidad, pues, es que esto sí no funciona. Todos tenemos la obligación o la necesidad de vivir, de comer, de tus gastos, entonces... Pero bueno, en esta situación, ¿no? En especial, porque estás viendo que este centro, cualquiera que sea, cualquier tú dices, a lo mejor una persona que nada más puede cuidar a un monito y que no tiene recursos, ahí yo creo que sí tú puedes decir, bueno, yo te obsequio mi servicio de revisión, pero si necesito una vacuna, bueno, tú la conseguirás, tú la pagarás. Yo te puedo hacer el favor de darle una dieta, ¿no? Oye, está enfermo, bueno, yo te lo reviso, pero la medicina, el medicamento, el tratamiento va por tu cuenta. Estas alianzas son válidas, de ahí el médico veterinario entendemos que pues, tiene que trabajar y cobrar para vivir y para comer, pero habrá también sus excepciones en donde, digo, tú lo haces, ¿no? Que es, bueno, esta consulta va por mi cuenta, órale. Sí, ¿no? pero bueno, fíjate que ahí es un tema medio delicado, porque al final, aquí en este caso, el médico, no por ser el médico y porque se acercaron a pedirle esto, tiene la obligación de hacerlo, ¿no? No, claro que no. ¿No? Pero puedes hacerlo. Pero sí, claro. Puedes hacerlo. Sí, claro, se pueden hacer. Y vamos a decir, siempre que exista un acuerdo, y por eso decía yo, tiene que haber un acuerdo de un ganar-ganar, claro, ¿no? A lo mejor no me pagas en dinero por mis servicios y tampoco es que te los dé gratis, porque a lo mejor en tu esquema publicitario, ¿no? Me ayudas a mí, ¿no? O sea, me publicitas. Entonces te digo, tiene que ser un convenio claro, de colaboración donde exista un ganar-ganar, ¿no? Pero lo más importante, pues, es que al final esa especie o ese individuo tenga la atención que le corresponde, ¿no? Yo lo hago, o nosotros lo hacemos como Dog Hunter, pero tampoco quiere decir que todos los veterinarios lo hagan, ¿no? Pero sí, yo creo que es un punto, es un tema y es una posibilidad, ¿no? Nosotros no somos únicos y como nosotros seguramente hay muchos más. Hay médicos que se dedican o no se dedican, pero las esterilizaciones las cobran muy económicas. ¿Por qué? Pues porque quieren ayudar, ¿no? Están las universidades, ¿no? Que también son generadoras de estos doctores y que estos doctores, estos médicos veterinarios requieren
de realizar sus prácticas, de ver a estas especies en sitio, que puedes acercarte a ellas y decirle, oye, pues vamos a hacer un convenio, a lo mejor ve con tus alumnos y les enseñas cómo cuidar un cocodrilo. En otros países, las universidades realmente son quienes están a cargo de los centros de investigación, de los centros de protección, o sea, que están ahí y son, como bien lo dices, los que surten de personal médico para estar en esas estancias, vamos a llamarlo de esa forma, para poder dar la atención. Pero en otros países estos centros pues tienen una serie de recursos también para poder hacer ese trabajo, ¿no? Okay. Entonces aquí tiene que haber una combinación de ambas cosas, tanto de la parte clínica, la parte de atención, como la parte de estos centros y obviamente pues la parte de la autoridad. Entonces tiene que haber, ¿no? Y desafortunadamente pues en muchos de estos centros tú vas a zoológicos donde los responsables no son médicos veterinarios, son biólogos y no tengo nada en contra de los biólogos. O sea, un biólogo nos puede ayudar en la parte de la especie como tal, ¿no? El enriquecimiento ambiental, la parte conductual, pero realmente la parte clínica, la parte médica, la parte del cuidado de la salud, pues debe de estar a cargo de un médico, sí o sí, ¿no? O sea, eso, y definitivamente ahí hay cosas que hay que ir cambiando, ¿no? Por la parte de ellos, por la parte de nosotros como gremio, pues yo creo que también tenemos mucho que trabajar en la mentalidad para poder aceptar que hay cosas que se tienen que hacer, ¿no? Y que si queremos obtener algo, pues tenemos que trabajar para ello también, ¿no? Claro. Bien, vamos a nuestra cápsula de viajeros y regresamos ya con la parte final de este espacio en donde, bueno, pues me gustaría platicar de el avance que ha tenido esta OCESNA ahora que ya tiene pues un nuevo sitio en donde la están cuidando. Así que no se vaya, regresamos. Esta cápsula es presentada por Hills. Cápsula Viajeros. Fue capitaneada inicialmente por Fernando de Magallanes y completada por Juan Sebastián Elcano. La expedición tenía el inédito propósito de abrir una ruta comercial con las islas de las especies, Islas Molucas en Indonesia, por occidente, buscando un paso marítimo entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Estaba formada por 5 naves, las cuales bajaron por el río Guadalquivir desde Sevilla, el 10 de agosto de 1519. Algunos días después, el capitán general y los capitanes de las otras naves se vinieron en las chalupas tras ultimar los preparativos, por lo que las naves partieron definitivamente de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. La escuadra, después de haber explorado durante meses el litoral americano al sur de Brasil, logró cruzar el Estrecho de Magallanes el 28 de noviembre de 1520. En su travesía por el Pacífico, llegó a las Islas Filipinas, donde el 27 de abril de 1521 muere Fernando de Magallanes en la batalla de Mactán. Los expedicionarios continuaron la navegación hasta las Malucas, objetivo de su viaje, donde eligieron a Juan Sebastián Elcano para capitanear el viaje de regreso. Navegando hacia el oeste por el Océano Índico y dando la vuelta a África, el 6 de septiembre de 1522, la Victoria, única nave que quedaba de la expedición, retornó a Sanlúcar de Barrameda, convirtiéndose en la primera embarcación de la historia en dar la vuelta al mundo. Ese mismo día, la nave fue remolcada río arriba hasta Sevilla, debido a las malas condiciones en las que se encontraba, llegando 2 días después, el 8 de septiembre de 1522, con su carga de especias. Cápsula Viajeros. Esta cápsula fue presentada por Hills. Bien, ya estamos de regreso a la parte final de este espacio. Gracias por llegar con nosotros hasta el final, en donde hemos pues platicado un poco de este lamentable hecho de un osita allá en Monterrey que se le descuidó por algún motivo
y que desafortunadamente, bueno, su salud está delicada, aunque sabemos, Fidel, que ha venido ya recuperándose. Leía por ahí que cuando llegó no olía muy bien porque tenía una serie de costras en la nariz, en las fosas nasales, y que ahorita, bueno, ya está mejor. Las úlceras que presentaba también ya están teniendo cierta mejoría, entonces ya su estado sigue siendo delicado, pero su organismo está respondiendo con los cuidados que ahora tiene gracias a los médicos veterinarios. ¿Tú tienes algún avance de esto? Pues vamos a decir que lo que leí en cuanto a la parte de los informes médicos, que tampoco son muy profundos, ¿no? Pero cuando menos hacen referencia a los tratamientos que han llevado, pues sí, refieren que llegó en muy malas condiciones de salud, problemas dermatológicos muy severos, no estaba comiendo de buena manera, no podía oler, sí, porque tenía mucha secreción que obstruía la parte del olfato, las fosas nasales, y que han ido trabajando poco a poco con medidas, con nutrición adecuada, con alimentación más balanceada que ha permitido que ese tracto digestivo funcione de manera correcta para que pueda absorber nutrientes y esos nutrientes puedan trabajar para mejorar la condición de la piel y de manera tópica, o sea, en la piel, le han estado ayudando con pues algunos productos más naturales que ayudan a mantener desinfectado su piel, ¿no? Tengo entendido que están usando o usaron en ese momento aceites ozonificados para mejorar la condición, la nutrición y la desinfección de la piel y para que esta fuera pues sanando de manera, vamos a llamarla más natural, sin la necesidad de aplicar tanto antibiótico medicamento. Leía que tenía una lámpara UV también especial para la piel, ¿no? Lo que mencionas de la piel. Son varios, vamos a decir que varias herramientas que se han estado utilizando como su cama tenía un trato la especial, nutrición, sí, el sustrato para su cama, estos aceites ozonificados, la parte de la nutrición, los cuidados en cuanto a tiempos que debe de estar en sol, a la sombra, en la humedad, cuánta humedad, para que esta piel pueda regenerarse, más enfocada y más cercana a lo que pudiera ser su ambiente natural, ¿no? ¿Sí? Y que permita un equilibrio en el organismo. La gran mayoría de estas especies se enferman porque precisamente se rompe ese equilibrio. No tienen las condiciones que debería tener en el medio ambiente, este medio ambiente no está enriquecido para la especie y obviamente pues empiezan con niveles de humedad diferentes a los que debería o temperaturas diferentes o la nutrición es inadecuada y genera desequilibrios en el organismo, ¿no? Pero hasta el momento creo que va respondiendo, sigue delicada, pero va respondiendo, está cuando menos el reporte nos dice que está respondiendo de buena manera y las imágenes que se muestran pues ya no tienen nada que ver con las que dieron pie a todo este proceso, ¿no? Que al final de cuentas yo creo que también como sociedad hemos crecido mucho y ya no nos pues ya la sociedad ante estas situaciones, sobre todo en la cuestión de los animales, ya no se calla, ¿no? Ya lo pone, lo sube y no paran hasta que se busca una respuesta. Y obviamente pues las autoridades ante la presión social, pues habrá que ser honestos, pues obviamente le ponen mayor atención, ¿no? Claro. Sí. Y este tema, bueno, hay que recordar que esa sugerencia suya, que se han comunicado con nosotros, y así como bueno, también puede hacernos preguntas o nos puede hacer sugerencias con respecto a los temas que quiere que tratemos. Por supuesto, este es un punto de vista, sí, ¿no? Tratando de ser lo más objetivo, desconociendo mucho de lo que pudo o no haber pasado, pero bueno, tratamos de ver las condiciones ideales en las que deberían de estar estos animales en estos centros, en los que deben de contar con una persona que esté a cargo de su salud, claro, una persona que esté a cargo del espacio en el que habitan cada una de estas especies, otro que esté a cargo de la administración que provea los recursos para que se pueda atender a los animalitos. Y cuando una de estas eslabones de la cadena se rompe, pues
pasa lo que pasa, ¿no? Sí. La supervisión que deben de tener las autoridades también es importante. Sí, la parte legal, ¿no? Fíjate que de hecho, si no me equivoco, quien la persona que solicitó este tema, que habláramos sobre este tema, algo tiene que ver con la parte jurídica, abogado, está estudiando abogacía o ya es un abogado graduado, pero tengo entendido que va por ahí, entonces, pues contemplar que ya hay leyes también, ¿no? Que permiten, aunque tú no tengas nada que ver, el hecho de que tú puedas denunciar, puedas informar, hacer una denuncia y obviamente darle seguimiento, porque pues, el maltrato animal ya es un delito que se sigue de oficio, a necesidad solamente de una queja, de una querella, de un informe, ¿no? De una solicitud como tal. Entonces, por la parte legal, pues que también consideremos que hay esa parte, ¿no? Implica trabajo, implica seguimiento, para muchos es pérdida de tiempo, pero al final, si no invertimos tiempo, pues también va a ser difícil que las cosas prosperen, ¿no? Claro, y que la autoridad también haga su parte, porque pues hemos visto y hemos platicado también, por ejemplo, con el fiscal aquí en Campeche de los delitos contra los animales, que de pronto a la hora de ratificar la denuncia ya no se presentan, se desisten, la abandonan, y la autoridad pues al faltar esa parte pues ya no puede seguir actuando, y también luego de ahí viene el reclamo de la sociedad. ¿Por qué no se hace algo? Pues porque sin el seguimiento a la denuncia que usted puede interponer, pues la autoridad también queda atada de manos. Entonces es importante, como lo decía, que todos los eslabones de la cadena estén bien para que podamos también de pronto encontrar a quien tuvo una falta y se le pueda sancionar, ¿no? Cualquiera que esta haya sido, no en este caso en especial, pero es importante que todos formemos parte, ¿no? Es correcto, así es. Bien, pues te agradecemos, señor, que hayas platicado con nosotros. Al contrario. Esperamos pronto que Esperemos que regreses nos a invites charlar. más seguido. Y también del otro lado, en Platiquemos de Medicina, muy pronto lo vamos a tener de nueva cuenta con nosotros. Por lo pronto, gracias por habernos acompañado, gracias por estar presente, por sugerirnos temas en este espacio, y les recuerdo que puede suscribirse Dot Hunter TV en todas las redes sociales, puede escribirnos y dejarnos sus temas, sus sugerencias, sus comentarios. Yo soy Carlos Ayuso y el próximo jueves tenemos una cita aquí en punto de las 8 de la noche. Hasta pronto. Este programa fue presentado por Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Hills, dando a tu mejor amigo la mejor vida. Producción y conducción, Carlos Alberto Ayuso Briceño. Dirección general, médico veterinario zootecnista Fidel León Sánchez. Voces en off, médico veterinario zootecnista Tatiana Mendoza Cuevas y Lorena García Méndez. Edición Francisco Elías Novelo Vázquez.